Y vamos a enfocarnos en la última parte de lo que es el capítulo 10 de Juan. Y en este capítulo está dividido en 3 divisiones, en 3 secciones, así es que las vamos a tocar por secciones. Pero antes de comenzar de lleno, a partir del versículo 22 en adelante, permítame darle una introducción a lo que está pasando, ya que Jesús está en el templo. Y mientras está en el templo, ya hemos transcurrido los últimos capítulos 6, 7 y 8 y 9 que están interconectados. Todo esto ocurre en la fiesta de los tabernáculos. Y aquí en esta última parte ha pasado un lapso de tiempo, aproximadamente 2 a 3 meses. De octubre nos pasamos a diciembre. Y en esta parte de la Biblia comienza a hablar en otra festividad, que es la festividad de la dedicación, o más bien conocido en nuestros tiempos, si usted alguna vez ha escuchado, la festividad de Hanukkah. Hanukkah, que es como se conoce esta última fiesta, y que se celebra en el 25º día del mes, o sea, en el 25 de diciembre, similar a la Navidad que nosotros dedicamos, y que habla la rededicación del templo. ¿Por qué? Porque por allá en el año 164 a.C., los sirios habían venido, habían tomado posesión del país, los habían conquistado y los habían obligado a renunciar a su fe y sus tradiciones, y peor aún, fueron específicamente el rey Antíoco IV de Epifanes, rey de Siria, sacrificó un marrano en el altar del templo, así desacrando lo puro de este templo y realmente yéndose en contra de todo, no solamente para los judíos, sino incluso también para nosotros. Así es que se levantó uno de los sacerdotes levitas llamado Judas Macabeo, y comenzó una revuelta donde finalmente, después de algunos años, él y sus hijos derrocaron a este rey y los expulsaron de Palestina, trayendo nuevamente paz temporal. Y a partir de allí él mandó que se conmemorara una nueva fiesta, la fiesta de rededicación al templo, purificándolo y santificándolo tal y como estaba su función. Todo esto también lo podemos hallar en uno de los libros apócrifos llamado Primera de Macabeos 4 del 52 al 59, que aunque no es inspiración por Dios, pero es netamente histórico y verídico la historia que ocurrió en este tiempo. Después de esa introducción, comenzamos a leer en el versículo 22, capítulo 10 de Juan, que dice: se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Durante esta fiesta de dedicación que duraba 8 días, y como en esta específica parte de la Biblia nos dice que era invierno, o sea, mal tiempo, era frío, Jesús lo hallamos nuevamente en el templo, y los líderes de los judíos le hacen una pregunta: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo hoy. O sea, es como una pregunta llena de sarcasmo, porque en realidad el Evangelio de Juan se distingue porque aparecen 7 expresiones divinas de Cristo: el gran yo soy,
el nombre mismo de Dios aparece en repetidas ocasiones, llevándonos al nombre del tema del día de hoy, que se titula Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces podemos decir que a esa pregunta ya Jesús continuamente y repetidamente les había dicho de forma indirecta, les había insinuado varias veces que Él era el Mesías, el prometido, el esperado, y que en este caso lo hace con una connotación aún más directa, quizás la más directa en todo este evangelio. Entonces, lo que tenía aquellos la mente abierta, ellos habían ya entendido estas insinuaciones anteriormente. Incluso decimos cuál triste verdad y vergüenza que los propios demonios conocieron mucho antes que la mayoría de las personas la deidad de Jesucristo, y que hasta el día de hoy los más grandes conocedores e intelectos de Israel estaban ignorando el llamado y lo que Cristo ya había dicho repetidamente, que Él era el Hijo de Dios. También en esta ocasión vemos a Jesús formando parte de la celebración judías. Las celebraciones judías, por lo menos vemos que en los libros del Pentateuco, o sea, en los primeros 5 libros de la Biblia, Dios manda a su pueblo celebrar estas festividades, y aparecen por lo menos 5. Y más adelante vemos, por ejemplo, en el libro de Esther, que los judíos decidieron agregarle una fiesta más, que es el Purim. Y ahora, 164 antes de Cristo, los Hasmoneos, o los hijos de Simón, Judas, que era el nombre del padre patriarca en estas fechas, asignó una nueva festividad, que hasta el día de hoy los judíos toman 7 festividades a lo largo del año. Y aunque esta última no fue establecida por Dios mismo, pero vemos a Jesús participando en ella. Vemos en el Evangelio de Juan, Cristo participó en la festividad de la Pascua, Juan 2:13, en la celebración de Pentecostés, 5:1, en la fiesta de los tabernáculos, 7:2, y ahora en este pasaje, en la festividad de la dedicación del templo. Vemos el principio que Jesús respetó esta celebración. No la condenó, no la criticó, no la omitió, sino vemos participando, porque aún en esta festividad considero que tiene un buen principio: reajustar los malos caminos de los hombres a los buenos, pero también una perfecta ocasión para proclamar las buenas nuevas a todos aquellos que quizás 1 o 2 o 3 veces al año era cuando visitaban la capital de Palestina, Jerusalén. Así también como a nosotros, por ejemplo, la fecha del 24-25 de diciembre que celebramos como Navidad, y que no aparece directamente en la Biblia, porque no celebramos una fecha, sino celebramos un evento. Podemos decir que también es una ocasión perfecta para dar a conocer al mundo la razón de nuestra fe. De esta forma podemos decir que aunque la festividad de la dedicación no aparece directamente en la Biblia, pero es ocasión para llevar a los pies de Cristo a muchedumbre de gente. Y aquí aparece Jesús en una parte específica del templo de Salomón. El templo de Salomón, una de las maravillas antiguas del mundo antiguo, por su excepcional belleza y cómo fue construido por el rey Salomón. Sin embargo,
Para el tiempo de Jesús ya el templo original de Salomón había sido destruido, y del templo de Salomón lo único que había sobrevivido fue el pórtico o la puerta de Salomón, porque era una de las varias entradas y se le nombró la puerta de Salomón, que como ven en pantalla no era más que un pasillo largo lleno de pilares, y que también para esta fecha había sido reconstruido todo el templo y estaba en reconstrucción actual por Herodes. Entonces el pórtico de Salomón más o menos luce como usted lo ve en pantalla, que tenía su techado, estaba lleno de columnas, y que de una y otra forma también lo utilizaban para protección, tanto en el verano fuerte como en el invierno cuando había frío, como era esta ocasión. En el versículo 25 dice: Jesús le contestó: os les he dicho y no lo creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y mi Padre una cosa somos. Vamos a observar que comienza un diálogo lleno de tensión, con una pregunta sarcástica y también llena de ira. Los líderes judíos le demandan a Jesús que se identificara quién realmente era. Y con una respuesta calmada, Jesús les responde que por medio de la evidencia de sus obras, o más bien dicho, de sus milagros que había realizado, Él estaba demostrando su procedencia, y que Dios Padre lo estaba avalando en toda ocasión. Parece entonces que los judíos habían olvidado la frecuencia con que la Biblia y la palabra de Dios estaba dando un testimonio válido. Los milagros. Y los milagros son una de las evidencias más tenuentes, más evidentes, tangibles, palpables y poderosas con las cuales Cristo anunciaba su procedencia e identidad e incluso su naturaleza. Los milagros hasta el día de hoy también siguen siendo poderosos. Aunque la mayoría de las iglesias pareciese que dudan la procedencia de los milagros, e incluso algunos lugares radicales se lo atribuyen a Satanás. Claro, porque ciertamente hay maestros falsos, profetas falsos, apóstoles falsos, pero no podemos generalizar todo lo falso como procedente de Satanás. Porque si el Espíritu de Dios continúa procediendo en la promesa que dice Dios: yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre, quiere decir que Él no ha parado su obra salvífica. Y Él continúa manifestando su poder por medio de milagros. Así es que los milagros es una evidencia clara para demostrar el poder de Dios en medio de su pueblo. Y que aún así nos invita en dirigir nuestra atención en aquel que genera los milagros. Porque en muchos casos, cuando el milagro se da y un paralítico comienza a caminar, o una enfermedad que era de muerte, o personas que estaban ya agonizando en su lecho de muerte, de repente reciben el milagro y se levantan glorificando a Dios, así como aquellos que
de forma indirecta o directa estuvieron involucrados o vieron o escucharon, glorifican a Dios. Pero en la naturaleza del corazón del hombre, el milagro y su poder se va desvaneciendo conforme va pasando el tiempo. Y el corazón de aquellas personas lentamente van olvidando la gracia de Dios que produjo ese milagro. Hasta que el milagro queda olvidado y con ello también la confianza de aquellos que depositaron en el milagro. Por eso el milagro es más que una evidencia del poder de Dios, de su gracia y misericordia, más la palabra que es dada a través de los milagros, la palabra que es la palabra de Dios, continúa para siempre. Y esa nunca cambiará, y esa es en la que nosotros, aquellos que hemos recibido gracia y misericordia, debemos de mantenernos, y teniendo entonces al milagro no como lo superior, sino como algo a la par de la palabra. En la Biblia, entonces, también hay una elección divina y también la responsabilidad humana que se mantiene en un perfecto equilibrio. En este pasaje dice a algunos líderes: no son de mis ovejas. No son de mis ovejas. Una simple declaración que describe la conducta del corazón de los líderes y de algunas otras personas en el tiempo de Jesús, la misma conducta que hasta el día de hoy podemos decir que virtualmente en todo el continente americano se ha proclamado la palabra de Dios, se ha anunciado las buenas nuevas. Y de una y de otra forma todos conocen a Dios, todos conocen la obra salvífica de Cristo. Mas como Cristo en aquel tiempo llamó a personas como no de su prado, no de su grey, no eran sus ovejas, así también en nuestros tiempos hay personas que han escuchado el mensaje de la salvación. Hay personas que incluso se autoproclaman como cristianos, cristianas. Hay personas incluso que aleatoriamente aparecen en la iglesia, quizás cuando sobra tiempo, quizás cuando sienten en el corazón que es necesario ir a la iglesia, quizás cuando las circunstancias, porque la pareja o alguien en la casa quieren ir a la iglesia, entonces los tenemos en la iglesia. Pero no son consistentes. Y también escuchan la voz de Dios, mas no obedecen ni reconocen la voz de Dios. A través de los tiempos antiguos como en los tiempos modernos, el principio de que hay ovejas que no son del prado de Jesucristo continúa siendo vigente. Por eso la exhortación de la palabra de Dios, para que las mismas promesas, en las mismas exhortaciones, estas mismas palabras choquen con la pared dura del corazón de cada uno de nosotros, haciéndonos una pregunta interna: ¿soy yo una oveja de Jesucristo? ¿O acaso todavía estoy dilatando, todavía estoy dudando, confundida, todavía estoy debatiendo entre el mundo y Dios, todavía estoy debatiendo entre ¿de verdad existe Dios? ¿De verdad es Cristo real? Debatiendo quizás que mi vida está todavía por delante y tengo muchos años por delante, y por lo tanto todavía me queda mucho tiempo para tomar una decisión.
Pero aquí estas palabras azotan a todo corazón que se rinde en humildad, al ser orillados entre la espada y la pared para dar respuesta a una pregunta: ¿soy yo una oveja de Cristo? Porque los falsos pastores traen destrucción, Juan 10:10. Pero el buen pastor se encarga de cuidar a sus ovejas, y estas ovejas nunca perecerán. E incluso a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre hacen la alusión, por ejemplo, de los animales inmundos. Proverbios, o en este caso 2 de Pedro 2:20 al 22, aluden al perro y al cerdo, porque el cerdo regresa al lodazal, se baña en el lodo y es sucio por naturaleza. Y de la misma forma el perro vomita para después regresar y comerse su propio vómito. Son tremendas expresiones que la palabra de Dios hace para aquellos que están todavía alardeando entre el mundo y Dios. Por eso cuando dice que sus ovejas oyen su voz, son aquellas personas que genuinamente han entendido y han decidido escuchar la voz de Dios. La oveja, el animal limpio, aquel que sigue a su pastor a los pastos verdes. El creyente falso hablará de su fe e incluso de sus obras, pero nunca llegará al cielo. Mateo 7:13. Hay personas que conocen y que profesan la salvación, pero regresan al pecado. Hay todo tipo de creyentes. Hay aquellos quienes en algún momento aceptaron la gracia de Dios, lloraron delante del altar, confesaron sus pecados, pero como la parábola del sembrador, no había raíces, o vino el malvado y quitó lo que Dios había puesto, o quizás la semilla de gracia cayó en una parte del corazón donde esa parte del corazón estuvo infestada por hierba mala, por espinos y cardos que representan la vanagloria, el materialismo, las riquezas de este mundo, y ahogaron la semilla de Dios. Y aquellos cristianos dejaron de presentarse en la casa de Dios y siguen vagando por este mundo buscando llenar los vacíos de sus corazones. Dice esta parte: oyen mi voz aquellos que son mis ovejas. Por medio de la gracia obedecen a su llamamiento y hacen buena aquel llamado y propósito al cual Dios los ha dado. Sus ovejas, vamos a ver que las ovejas genuinas, las ovejas de Dios, tienen 4 características que son distintivas. 4 características que solamente la oveja puede tener. La primera es que ellas oyen la voz de Dios. Y cuando digo que oyen la voz de Dios, no es que literalmente Dios hable al oído de estas personas, aunque usted lo va a notar, Dios mismo lo hace audiblemente, literalmente, en muchas personas. Pero si una persona no lo ha escuchado audiblemente, esta expresión también se refiere a que Dios habla al corazón del ser humano. Y usted se preguntará, ¿cómo? A través de la iglesia, de los líderes de la iglesia, a través incluso de personas extrañas
que en una situación te dieron palabra, y aquellos que tienen su voz, su oído sintonizado a la voz de Dios, escucharán y entenderán que aquella exhortación, aquel consejo, aquella palabra viene de Dios. La segunda es que ellas son conocidas por Dios. Él las conoce. Dios nos conoce, y por nombre. A pesar de que continuamente nuestros corazones dudamos, estamos quizás con la punta de nuestros dedos de los pies queriendo sobrevivir las aguas de las tempestades, porque nos estamos ahogando, quizás por los problemas del matrimonio, quizás por las finanzas, quizás por las malas decisiones que ahora tenemos que estar pagando, por lo que sea. Y nos menospreciamos a nosotros mismos. Y quizás decimos, es que Dios no escucha mis oraciones, es que Dios no me está escuchando. Pero esta palabra nos está diciendo, Dios nos conoce aún de manera íntima. Y si Dios nos conoce, Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Dios sabe de dónde venimos, e incluso Dios nos saca de lugares inmundos, porque Él nos conoce de manera personal. La tercera, las ovejas siguen a Dios. No importa que vengan guerras, por ejemplo, cuando vino el Holocausto, hubo personas que hasta el día de hoy se destacaron porque hicieron grandes hazañas y desafiaron al mundo entero en tiempos de guerra, en tiempos donde el hecho de decir que tú crees en Jesús era simple razón para que te quitaran la vida, así como en los primeros 3 siglos, cuando la iglesia primitiva era perseguida duramente por los judíos y los romanos, y aquella persona que se declaraba ser cristiana era razón suficiente para ser muerta. Por eso, en aquellos tiempos no había falsos creyentes, porque el hecho de declarar ser cristiano, declarar tener la confianza en Cristo, era razón de muerte. También en la época de posmoderna, en algunos lugares del mundo, es cuestión de vida o de muerte. Y con todo y eso, la fuerte corriente de este mundo que nos llama, en el cual muchos de nosotros o todos nosotros hemos sido arrastrados, a veces por el dinero, a veces por el trabajo, a veces por el placer del sexo, a veces por las tantas atracciones que tiene este mundo. Y aún así, las verdaderas ovejas nadan en contra de corriente para seguir a su buen pastor. Y la cuarta, Él nos da vida eterna a aquellos que escuchamos la voz de Cristo. Él nos da la garantía, como también lo dice el libro de Romanos, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenidero, ni los demonios, ni ángeles, nada nos puede separar del amor de Dios. Es la garantía de una oveja que plenamente ha confiado en Dios. Pase lo que pase, pase lo que pase, estamos en la palma de Dios. ¿Guerras nos separarán de Dios? Para nada. Una simple mortandad como es el virus que está ahorita nos hace de separar. Para nada. Los que están buscando de Dios buscará formas de cómo encontrar a Dios, porque no hay nada que nos pueda separar.
aún pueden destruir el cuerpo, pero nuestra alma, nadie ni nada nos puede separar de Dios. Amén. Amén. También agrega Cristo en esta parte: yo y el Padre unos somos, agregando la declaración de su deidad y la unidad entre el Hijo y el Padre. Son una sola esencia en persona, mas no son la misma persona. Está hablando en unidad y no de identidad. Son una sola esencia, una sola esencia con dos naturalezas. La dignidad es la misma, el poder es el mismo, la voluntad es distinta y también el rol que tienen en la humanidad es distinto. En el Nuevo Testamento se mantiene un sano equilibrio también entre la tensión de la gracia de Dios y la responsabilidad humana, pero con todo y eso, Cristo siempre nos invita a la unidad, como Él y el Padre, que también nosotros podamos seguir este modelo de unidad. Donde hay unidad, usted verá moverse al Espíritu de Dios con toda libertad. En un matrimonio donde hay unidad, Dios se moverá con poder. En una familia, y de la misma forma, en una iglesia donde haya unidad, el Espíritu de Dios se mueve libremente. Y en ese lugar, en esa entidad donde esté el Espíritu de Dios, usted verá de primera mano los milagros de los cuales tanto he estado hablando. En el 31 dice que es una segunda división. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedreáis? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por buena obra, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. El mundo odia ver cualquier cosa relacionada con la imagen de Dios. En nuestros días, en el liberalismo lo vamos a ver. Por allá se levantan y destruyen aquel monumento donde estaban los 10 mandamientos. Por allá se levantan y destruyen la cruz en una iglesia o destruyen iglesias. Todo lo que tiene que ver con Biblia, todo lo que tiene que ver con oración, todo lo que tiene que ver con el nombre de Jesús, el mundo no lo puede tolerar. Aún en nuestras propias familias hemos de escuchar insinuaciones o expresiones como: ¿ya vas a empezar otra vez? ¿O tú, siendo cristiano, y eres de esta forma? Siempre criticando duramente con una crítica destructiva las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela el pecado, revela lo malo. Por ejemplo, ¿por qué odiaba a Caín a su hermano Abel y terminó matándolo? Dice en 1 de Juan 3:12: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, está diciendo que un hermano envidiaba a su hermano porque el otro era bueno. Era toda la raíz de su maldad y por eso lo mató. ¿Por qué entonces los judíos odiaban a Cristo? Porque las palabras de Jesucristo estaban revelando sus pecados y sus falsas doctrinas. Él les dijo: a mí me aborrecen porque yo
testifico del mundo que sus obras son malas. Vemos entonces que de una y de otra forma el mundo aborrece la palabra de Dios, porque la palabra da testimonio de la verdad, y los que no caminan en la verdad se ofenden fácilmente. De la misma forma, aún en nuestros corazones, ¿acaso en algún momento u otro somos lastimados porque el mensaje que se está dando nos llega en un área del corazón donde quizás estamos tambaleando, quizás estamos confusos, quizás y deliberadamente estamos pecando y lo sabemos? Y cuando nos lo hacen saber, o más bien dicho, cuando el Espíritu de Dios trae convicción a tu corazón, entonces nos sentimos lastimados. Pero no tiene la intención de ponerte abajo o de humillarte, tiene la intención de poner a la luz lo que no es bueno, para que entonces tú se lo entregues voluntariamente a Dios y eso no sea un obstáculo entre tu relación con Dios. Amén. Cuando estaban a punto entonces de apedrearlo, ellos estaban queriendo seguir lo que Levíticos 24:16 dice, que toda persona que blasfemaría en contra de Dios sería muerta por apedreamiento. Y no iban a esperar el fallo de un juicio con el Sanedrín, o tampoco el consejo de una sinagoga para ejecutar sentencia. Pero así como cuando Esteban dio testimonio del Evangelio, no esperaron, sino simplemente agarraron piedras grandes y pequeñas y lo mataron ahí en el acto. Algo así como en nuestros días, si hemos escuchado de a veces cómo la ley se ejecuta, primero disparan a la persona, y ya después muerta la persona, entonces comienzan a investigar si era culpable o inocente. Así también, en esta ocasión vemos que los judíos, al decir estas palabras, toman piedras y están a punto de apedrear a Jesús. Pero Jesús frena el momento de la intención de ellos, desafiándolos a una reflexión sobre la justicia de sus propios propósitos. Él apela otra vez a las obras como evidencia de convencimiento. Por eso les pregunta: ¿por qué milagro me vas a apedrear? ¿Cuántos milagros? El último versículo del Evangelio de Juan dice: si todas las obras que Jesucristo hizo fueran escritas, ni aún el mismo mundo tendría espacio para contener la cantidad de obras que Jesús hizo. No eran suficientes para dar testimonio de quién era Él, y no son suficientes hasta el día de hoy. No siguen dando evidencia para los incrédulos que Dios muestra su amor al mundo de miles de formas. Y todavía en nuestro corazón continuamos dudando del amor de Dios, de su veracidad, de quién es Él. Todavía vacilamos. Todavía Dios apenas en algunos de nosotros nos ha conquistado un pedacito de nuestro corazón, lo suficiente como para regalarle 2 horas de la semana a Él. Porque nuestro corazón no está plenamente convencido de quién es Él. Todavía
todavía en nuestro corazón decimos: por la fuerza de mi trabajo he logrado, por el esfuerzo de estar en la escuela por muchos años y ahora a través de mi carrera tengo, por el sacrificio de aguantar a mi pareja estoy teniendo una familia, porque yo soy inteligente, por eso mis hijos salieron inteligentes, porque yo me esfuerzo en la vida, por eso he prosperado. Y tomamos a Dios como parte de nuestra vida, o como en la psicología lo dice, separamos por compartimientos áreas de nuestra vida, y Dios está en una área de nuestra vida. Dios está en un lugar, en un rinconcito. Pero si nosotros queremos ser verdaderamente una de las ovejas de Cristo, entonces diremos que Dios es el énfasis principal, el motivo principal de vivir. No parte de mi vida, sino será mi vida. Esa es la gran diferencia. Experimentar la bondad y el amor de Dios, para muchos de nosotros tomará toda una vida. Para algunos otros, un solo evento cambia nuestra vida entera. De una o de otra forma, hay una parábola que dice que si te toma toda una vida para aceptar a Dios, adelante, puesto que lo único que pasará es que sufrirás más tiempo hasta que un día, después de tanto dolor y golpes, entiendas. Y otros, en el primer instante que entiendamos el amor de Dios, entonces podremos evitar mucho dolor a lo largo de nuestra existencia terrenal. Pero de una o de otra forma, la palabra de Dios sigue como un martillo, martillando y martillando y martillando, hasta que ese corazón de piedra sea quebrantado y podamos entregarnos a Dios, no como una parte de mi vida, sino como mi vida misma. Cuando eso ocurra, entonces experimentarás el pleno amor de Dios y las grandes promesas que Él tiene para su pueblo. Queremos esperar hasta que un día nos muéramos y esperando a ver si vamos al cielo a experimentar a Dios. Así son las religiones. Si te portas bien, te vas a ir al cielo. Mas la palabra nos enseña que nosotros tenemos a un Dios vivo, a un Dios activo, a un Dios vigente, a un Dios que su mano aún está extendida, un Dios que sigue obrando y haciendo milagros en medio de su pueblo, un Dios que no tienes que esperar a morir e irte al cielo para ver su gloria, sino es un Dios que te promete la gloria mientras aún estás vivito y coleando, mientras aún escuchas su palabra, puedes experimentar el amor de Dios. Puedes vivir la gloria de Dios mientras aún estamos aquí con salud. No tenemos que llegar a un lecho de muerte, no tenemos que llegar a que el cáncer azote nuestra vida, no tenemos que llegar a que la cárcel, a que las consecuencias de nuestros pasos antiguos nos azoten y entonces el dolor tan fuerte nos lleve a buscar la gloria de Dios. La verdadera sabiduría está en temer a Dios, en confiar hoy, mientras el Espíritu de Dios te llama al corazón, mientras el Espíritu de Dios te invita a buscar más de su presencia. Los enemigos habían comprendido las implicaciones de la declaración: yo y el Padre uno somos. Porque con eso Jesús les estaba respondiendo tenazmente la pregunta: yo soy Dios. Esa es la respuesta más directa que vamos a encontrar en todo este evangelio. Versículo 34, Jesús le respondió:
¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿sois dioses? Si digo dioses, a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la escritura no puede ser anulada, decís ustedes, tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras que yo hago, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Esta parte del pasaje es una parte extremadamente difícil de entender. Jesucristo está aludiendo al Salmo 82, específicamente 1 y 6, Salmo 82, donde marca un recuadro. Jesucristo les dice a estos judíos, ustedes son llamados dioses. De acuerdo a la palabra de Dios, les está diciendo, ustedes son llamados dioses. Y para nosotros es difícil entender esto por la traducción moderna, porque no está escrita en el lenguaje original hebreo. Mas en el hebreo, cuando dice ustedes son dioses, usa la palabra Elohim. Elohim tiene una gran connotación, porque en realidad es en todos los primeros 5 libros de la Biblia que se le llama a Dios Elohim, que quiere decir dioses o divinidad. O sea, no es porque Dios sea muchos dioses, sino porque la naturaleza de Dios es una esencia o 3 personas. Pero específicamente en este pasaje no se está refiriendo al Dios de la Biblia, sino más bien está refiriéndose a la multiplicidad de significados de esta palabra Elohim, porque Elohim también se le llama a los ángeles, seres divinos. También se le llama al gran concilio, donde se cree que en la jerarquía angelical hay seres divinos que van por jerarquía. Y también entre el pueblo de Dios, en este contexto, Elohim, ustedes son Elohim, ustedes son jueces de la tierra. Ustedes son jueces de la tierra, porque el pueblo de Dios juzga al mundo. Y para darle una aplicación más moderna a esta expresión, pongo antemano expresiones modernas en nuestras generaciones de hoy en día, donde dicen, no me juzgues, no me juzgues, solo Dios me puede juzgar. No me juzgues, solamente Dios me puede juzgar. Es algo extremadamente común. Y yo lo he escuchado por todas partes, utilizado de una manera errónea. Porque en realidad la palabra de Dios está dando legalidad, está delegando la autoridad al pueblo de Dios de juzgar al mundo. ¿No acaso aún aquí en la iglesia, el líder de la iglesia juzga entre una pareja? ¿No acaso el líder de la iglesia juzga cuando hay una situación conflictiva entre 2 partes? ¿No acaso a lo largo del Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice, qué vergüenza que nosotros como cristianos andemos en demandas en las cortes entre mismos hermanos? Dios nos ha dado la autoridad de juzgar, pero ahora permítame explicar un poco más lo que eso significa. No me juzgues. Claro que hay una parte verídica, pero hasta donde la mayoría de la gente que he escuchado no la alcanza a entender. Cuando dicen, no me juzgues, la parte que debemos entender es que nosotros como hijos de Dios
no debemos usar una crítica destructiva. Y la crítica destructiva es que señalen lo que la sociedad llama como defectos de carácter o defectos físicos. Claro, eso nosotros no tenemos el derecho a juzgar. Solamente Dios está sentado en el trono para decidir muchas cosas que nosotros a veces nos quejamos. Pero en cuestión de juicio es que debemos de buscar la justicia y remarcar la justicia en situaciones, en vidas, en casos, en conflictos, en problemas. Allí sí, por eso en el Salmo 82 dice: ustedes son jueces de la tierra. Y dicho de otra forma, Elohim está también diciendo: ustedes son hijos del Altísimo. ¿No recuerdan acaso la expresión también donde dice la palabra: aunque fuimos creados un poco menor que los ángeles, y con todo y eso nosotros juzgaremos a los ángeles? Nosotros juzgaremos a los ángeles. Fíjense la expresión tan poderosa, la promesa de Dios y lo que está implicando Jesús en esa frase. Crisóstomo escribió esto, lo que dice: si no se puede censurar a los que se denominan dioses a sí mismos y han recibido ese honor por gracia, ¿cómo se reprenderá al que lo es por naturaleza? Jesucristo. Entonces Jesús hace la pregunta: ¿por qué me llaman blasfemo cuando afirmo que soy el Hijo de Dios? Y con todo y eso, Cristo también les recuerda: aún como hijos del Altísimo, si es que se considera, aún como jueces de la tierra o como dioses, mas como hombres morirán. O sea, siempre manteniendo el equilibrio de la divinidad y la gracia de Dios, pero también la responsabilidad de la humanidad. Porque Cristo, siendo el verdadero Hijo de Dios por naturaleza, Él fue santificado, Él fue enviado al mundo, Él fue afirmado audazmente como el Hijo de Dios. Él es el juez de jueces. En el 39 dice: procuraban otra vez tomarle preso, pero él se salió de las manos de ellos y volvió al otro lado del Jordán, al lugar donde al principio Juan había estado bautizando, y se quedó allí. Y muchos fueron a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. ¿Por qué Jesús se fue allá? Porque era un lugar más solitario, a la costa del río Jordán, donde antes había estado con Juan el Bautista y se estaba preparando para su última semana ministerial pública. También porque era un lugar donde estaría seguro, porque ya para este entonces estaba siendo perseguido con mucha hostilidad y él no quería terminar su carrera de una forma que no era la voluntad de Dios. Estaba esperando por su tiempo. También aquí vemos la ironía, que en la capital principal, en la ciudad principal, en Jerusalén, el lugar donde todo el mundo se reunía, no fue aceptado, sus palabras no fueron aceptadas. Mas en las cordilleras, en las montañas, en los lugares olvidados, allí fue
su palabra aceptada. Y más aún, vemos que aquí el testimonio de Juan el Bautista sigue tomando vida, porque dan testimonio que las palabras de Juan el Bautista tuvieron su cumplimiento, que aunque él no ofreció milagros, pero sí les ofreció un testimonio sólido de aquel que vendría después de él, Jesús. Él apuntó plenamente en la persona de Jesucristo. Entonces, para ir terminando, tenemos en pantallas 3 declaraciones que también las podemos hacer en preguntas. Si es que Jesús es la puerta, ¿has entrado por fe por esta puerta para salvación? Si es que Jesús es el buen pastor, ¿has oído su voz y confiado en Él como pastor? Si has confiado en Jesús como el Hijo de Dios, ¿de verdad crees eso? ¿Te has entregado a Él para vida eterna? O quizás, como en el caso de ayer, mientras hablaba con una persona, donde decía que había estado en otro lugar, donde le habían enseñado a concebir a Dios como ella lo entendiera. Y esa es nuestra cuestión, que cada uno de nosotros concebimos a Dios como yo creo. Concebimos a un Dios al cual lo tengo en un rincón y solamente oro cuando tengo una necesidad. Concebimos a Dios como el papá Noé, que le damos una lista de deseos que quiero que me cumplan. Concebimos a un Dios al cual puedo manipular. Oh Dios, me han hecho mal, págales con mal a esas personas. Concebimos a un Dios al cual solamente puedo venir a Él cuando lo necesito. Algo así como frotar la lámpara y ahora te necesito, ven a mí. Concebimos a un Dios donde yo quiero que mis padres y mis hermanos y mis hijos estén en el cielo, ignorando, omitiendo el resto de la verdad y haciendo del Dios de la Biblia un ídolo en nuestro corazón, un diosecillo más. Pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Jesús nos advirtió y les advirtió a aquellos: si no crees que yo soy, en nuestros pecados, en sus pecados morirán. Juan 8:24. La predicación de nuestro Señor ya había preparado los corazones de mucha gente desde antes. Y en todo momento comenzaba a cosechar de esa semilla que había plantado. Aún después, cuando vemos en el caso de Juan el Bautista, plantó semillas que Jesús comenzó a cosechar. Y de la misma manera, Jesús plantó semillas que después los apóstoles comenzaron a cosechar. Y también los apóstoles sembraron semillas que después los futuros discípulos cosecharían, y los futuros discípulos sembraron semillas de las cuales muchos de nosotros ahora hemos germinado, convirtiéndonos en esos discípulos. Y ahora para nosotros nos toca también sembrar la semilla en este mundo, en todo tipo de personas. Hoy estaba en la tienda y había unas colicísimas con carros llenos de comida,
Y dije, aquí voy a tardar mucho tiempo y tengo que ir a la iglesia. Entonces le dije, Señor, si te complace, déjame pasar adelante. ¿Y saben qué pasó? La persona con mucha comida delante de mí, pásale. Y dije, verdaderamente Dios ha escuchado algo tan sencillo como una oración de ahorrarme 30 minutos de tiempo. Una cosa quizás que para la mayoría puede sonar insignificante, pero yo sé que Dios escucha la voz de su pueblo. Y aún más maravilloso, al hacer una oración, alguien más que no era yo, alguien más que yo no sé si era cristiano o no era cristiano, escuchó la voz y acudió a la voz de Dios. ¿Podemos ver eso? O algo tan sencillo como ayer estaba cansado, una semana dura, larga, ya era mediodía, se supone que debería de estar haciendo cosas y todo, y yo cansado, también por los estragos del batallar de no azúcar, rompiendo la adicción del azúcar. Estaba cansado en el sofá, sin ganas de hacer nada, y de repente dice mi esposa, ¿tienes un tiempo? Pues sí, lo tengo, lo puedo hacer. Y llega con una cosa que ni conocía. Dice, levanta tus pies, y lo levanto y pone mis pies. Era un contenedor que calentaba el agua y que daba masajes a los pies. Entonces, poniendo mis pies en agua caliente, me relajo, me quedo dormido, despierto con más ánimos, y me dice mi esposa, lo voy a recoger, pero tengo algo más. Y regresa con aceite y unge mis pies con aceite. Y digo, qué hermoso es vivir en armonía con tu pareja, y aun cuando tu pareja te da las sorpresas más grandes, pero detrás de todo esto, qué hermoso saber la promesa que un día Dios me dio, y hoy estoy viviendo la promesa dada por Dios. Es maravilloso confiar cuando Dios habla y nosotros escuchamos. ¿Es fácil escuchar la voz de Dios? Claro que no, porque hay mucho ruido que se traduce como obstáculos y barreras en esta vida. Pero si queremos ser una de las ovejas de Dios, entonces es necesario poner atención a la voz de Dios, que puede venir a través de un problema, a través de su creación, a través de un animal,